Buenas tardes. Se les ha mandado un mensaje por el CUM donde se unían los dos grupos y ayer tenían clase las dos comisiones y hoy continuamos con la clase de ayer. O sea que lo que voy a explicar ahora es continuación de la clase de ayer, ¿sí? Hoy vamos a continuar con los temas de la unidad número 5, recta y plano. Yo ayer he comenzado con recta y plano. Hemos visto recta en R2, recta en R3 y ahora voy a presentar paralelismo y ortogonalidad. Les aclaro no sé si sabían, si han visto el mensaje en el Q, pero se han unido las dos comisiones y a partir de ahora ya van a tener clases las dos comisiones martes y miércoles, porque si no, no vamos a llegar a ver todos los temas. Lo mismo ha pasado con las otras dos comisiones con la profesora Viviana Leda. Profe, disculpe, con los que nos quedan cruzados los horarios, yo el día de ayer el día de ayer tuve análisis a partir de las 3 de la tarde, continuo con clases de física hasta las 9 de la noche. Ajá, ¿y te coincide con la otra comisión? Si no, vas a la otra comisión. Me llegó el mensaje solamente, o sea, de las clases que tendríamos el día de ayer y hoy. Ajá. De otra comisión no. Bueno, a los que les coinciden van a tener que ir a la otra comisión. Disculpe que le pregunte, ¿los horarios de la otra comisión? Son los lunes de 8 a 10 y media y los jueves de 15 a 17. Bueno, veo, profe. Profe, a mí me coinciden las dos comisiones con otras dos materias. Sí, lo que pasa, chicos, es que si no, no vamos a llegar a ver todos los temas. ¿Está bien, profe? ¿Y el tema de la asistencia? Yo les he dicho que por asistencia no va a quedar libre ninguno. Está bien, profe. ¿Sí? O sea, por asistencia no va a quedar libre ninguno. O sea, si ustedes, es esa la preocupación de la asistencia, por asistencia no queda libre ninguno. Lo que sí en las clases de práctica, en las clases de teoría, no va a haber problema con la asistencia. En las clases de práctica sí asistan y vayan resolviendo los ejercicios. Bien, profe, gracias. Les voy a compartir la guía, la presentación de la recta, de la unidad de la recta. Nosotros ayer hemos visto, a ver, les voy a hacer un repaso de lo que hemos visto. Hemos trabajado la definición de recta en R2, cómo se la define y los distintos tipos de ecuaciones. La ecuación vectorial, las ecuaciones paramétricas, la ecuación cartesiana, la ecuación, los casos especiales de las ecuaciones, la ecuación explícita y la ecuación general, por último, la ecuación segmentaria. Después hemos visto un ejemplo donde en el ejemplo se obtienen de la misma forma que se obtiene en la parte teórica. Vamos obteniendo la ecuación vectorial, las ecuaciones paramétricas, la ecuación cartesiana, la ecuación explícita, la general y la segmentaria. Tenemos la gráfica. Después, a partir de aquí, ¿qué hemos visto? Hemos visto la recta en R3
y las distintas posiciones. Hemos visto la ecuación de la recta que pasa por 2 puntos en eje 2. Hemos visto cómo obtener la pendiente, un ejemplo también, y de ahí hemos pasado a la ecuación de la recta en eje 3. Dejo de compartir aquí. Recuerden que en eje 2 son 6, en eje 2 son 6 las ecuaciones y en eje 3 son 3 nada más las ecuaciones. Bien. Vamos aquí a donde hemos quedado. Paralelismo y ortogonalidad entre rectas. ¿Cuándo dos rectas son paralelas y cuándo son perpendiculares u ortogonales? Dadas dos rectas, R1 de ecuación x menos p igual a t por u, esta recta está dada en la ecuación vectorial. Y la recta R2 de ecuación x menos q igual a t por b. ¿Cuándo dos rectas son paralelas? Si y solo si sus vectores de dirección son paralelos. O sea, la recta R1 es paralela a la recta R2, si solo si el vector u es paralelo al vector b. O sea, si existe un k distinto de 0, tal que u sea igual a k por b. En el plano, las escribo las rectas en términos de sus coordenadas y las componentes. O sea, xy menos p sub 1, p sub 2 es igual a t por a1, a2. Y R2, xy menos q sub 1, q sub 2 igual a t por b sub 1, b sub 2. R1 es paralela a R2 si solo si A1, A2 es paralelo a B1, B2. O sea, U es paralelo a B. Si solo si existe un K distinto de 0, tal que el vector U, que tiene componentes A1, A2, es igual a K por B1, B2. Si solo si la primera componente del primer vector es igual a K por B1. Y la segunda componente del primer vector es igual a K por B sub 2. De donde despejando K me queda A1 sobre B sub 1 y despejando K en la segunda igualdad me queda A2 sobre B sub 2. Como los segundos miembros son iguales, voy a igualar los primeros miembros. O sea, A1 sobre B sub 1 es igual a A2 sobre B sub 2. A ver, si R1 tiene esta ecuación, donde el vector dirección tiene componentes A1, A2, ¿cuál va a ser la pendiente de la recta R1 que hemos visto ayer? ¿Cómo se forma la pendiente M1? A2 sobre A1. Bien, ¿y la pendiente M2? Si este es el vector. B2 sobre B1. Bien, entonces yo aquí los escribo a estas fracciones. A2, este A1 va a pasar aquí abajo y este B2 va a pasar aquí arriba. Lo voy a escribir como A2 sobre A1 igual a B2 sobre B1. ¿Por qué? Porque quiero que me aparezcan las pendientes. O sea, paso cruzado. Este que está dividiendo aquí, lo paso multiplicando aquí arriba. Y el A1 que está multiplicando aquí arriba, lo paso dividiendo aquí abajo. Y me queda A2 sobre A1 igual a B2 sobre B1. La primera es la pendiente de la recta R1. Es igual a la pendiente de la recta R2. Por lo tanto, cuando dos rectas son paralelas en el plano, dos rectas son paralelas en el plano si las pendientes son iguales. Sí, solo si las pendientes son iguales. ¿Por qué les digo en el plano? Porque recuerden que en el espacio nosotros no trabajamos con pendientes. Si las rectas están dadas en forma implícita o general,
de esta manera, ¿qué vamos a tener? Que R1 es paralela a R2 si A1 sobre A sub 2 es igual a B1 sobre B sub 2. O sea que tengo que hacer A1 por B2 igual A sub 2 por B sub 1. Pasando al primer miembro, restando, me queda la condición A1 por B2 menos A2 por B1 igual a 0, que es la condición de paralelismo. Los coeficientes de X y Y deben ser proporcionales. O sea, A1 sobre A sub 2 tiene que ser igual a B sub 1 sobre B sub 2 para que sean paralelas si las ecuaciones están dadas en forma implícita. Y para que sean coincidentes, los tres coeficientes tienen que ser proporcionales. O sea, A1 sobre A sub 2 tiene que ser igual a B1 sobre B sub 2 igual a C1 sobre C sub 2. O sea, en ese caso son la misma recta. R1 coincide con R2. Cuando dos rectas son paralelas en el espacio. Cuando los vectores de dirección son paralelos. O sea, cuando existe un K distinto de 0, tal que el vector U es igual a K por B. En términos de las componentes, A1 es a B1, como A2 es a B2, como A3 es a B3. Pero no vamos a poder hacer como en el plano porque aquí no tengo pendientes en R3. Ahí terminaría. O sea, los vectores tienen que ser paralelos. Veamos ahora cuando dos rectas son ortogonales. Cuando los vectores sí, solo sí, sus vectores de dirección son ortogonales o perpendiculares. O sea, la recta R1 es perpendicular a la recta R2 si los vectores de dirección son perpendiculares. O sea, sí, solo sí, el producto interior entre ellos es igual a 0. En el plano, R1 es perpendicular a R2, sí, solo sí, U es perpendicular a B, sí, solo sí, A1, A2 es perpendicular a B1, B2. Sí, solo sí, A1, A2 por B1, B2 es igual a 0. Resuelvo el producto escalar, A1 por B1, A2 por B, más A2 por B2. Voy despejando y me queda A2 sobre A sub 1 igual a menos 1 sobre B sub 2 sobre B sub 1. O sea que me queda M1 igual a menos 1 sobre M2. Cuando dos rectas son perpendiculares u ortogonales en el plano. Cuando una de las pendientes es la opuesta de la recíproca de la otra. Tengo que dar la vuelta y cambiarle el signo. O bien, cuando las multiplique, me tiene que dar menos 1. Dos rectas son ortogonales si una de las pendientes es igual a la opuesta de la recíproca de la otra. Y en el espacio van a ser perpendiculares si los vectores son perpendiculares. O sea, si el producto interior o escalar entre ellos es igual a 0. Repasamos. Dos rectas son paralelas si, solo si, las pendientes son iguales en el plano y dos rectas son perpendiculares si, solo si, las pendientes son una es la opuesta de la recíproca de la otra. Y en el espacio van a ser paralelas si los vectores son paralelos y van a ser perpendiculares si los vectores son perpendiculares. Dejo de compartir aquí porque después empieza plano y les voy a mostrar ejercicios que se dan, vamos a resolver ejercicios que se dan en los parciales. A ver. Les muestro un ejercicio. Encontrar la ecuación de la recta R
que pasa por el punto 2 de coordenadas, menos 3, 2, y es perpendicular a la recta L de ecuación. X más 1 igual a 2t, y menos 4 igual a menos t. Esta recta L que yo conozco, ¿en qué forma está dada? ¿En qué ecuación? Vectorial, paramétrica, cartesiana, explícita, No está segmento. compartiendo, profe. Ay, no les he compartido, perdón. Ahí estamos. Me piden encontrar una recta R que pase por el punto P y que sea perpendicular a la recta L. Esta recta L, ¿en qué ecuación está dada? Paramétrica. Paramétricas. Bien. ¿Cuál es el ejercicio? ¿Qué me están pidiendo? Me están pidiendo que encuentre esta recta. Una recta que pase por el punto P, que pase por el punto P, vamos a hacerlo de otro color, y que sea perpendicular a la recta L. La recta L es la naranja. Yo tengo que encontrar la recta celeste, que va a ser la recta que pasa por el punto P y es perpendicular a la recta L. Eso es lo que me están pidiendo que encuentre. Esa recta celeste. A mí me dan como dato la recta L y me dan como dato el punto P que pertenece a la recta R. Yo sé que esa recta R es perpendicular a la recta L. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Voy a encontrar cuál es la pendiente de la recta L. La recta L está dada en ecuaciones paramétricas. ¿Cuál es el vector que le da la dirección? ¿Cuál es U o B? En este caso lo vamos a llamar B. ¿Cuál es el vector de la recta? 1 menos 4. ¿Ese es el vector? No, 2 menos 1. Bien, 2 menos 1. ¿Y el punto por donde está pasando la recta? La recta L. Uno menos 4. No. Sí tiene esos valores, pero el signo está mal. Menos 1 más 4 positivo. Sí, porque la ecuación de las paramétricas dice x menos x0. O sea que al punto yo le tengo que cambiar el signo. Entonces, si a mí me dicen cuál es el punto por el que pasa la recta, yo le tengo que cambiar aquí el signo. Va a ser menos 1, Menos 4. 1 y 4. ¿Sí? Y el vector tiene de componentes 2 y menos 1. Bien. Menos 1. Si ese es el vector, ¿cuál es la pendiente? ¿Cuál es la pendiente? Menos un medio.
menos 1/2. Componente, o sea que la pendiente de la recta L es la segunda componente sobre la primera. Es menos, allí va la segunda sobre la primera. Bien. Ahora, la recta R tiene que ser perpendicular. Entonces, ¿qué pendiente va a tener? Dos positivo. Bien. R es perpendicular a L, entonces la pendiente de R es igual a menos 1 sobre la pendiente de L. Está bien lo que me han dicho. La pendiente entonces me queda. Tengo que dar vuelta y cambiarle de signo. Si a esta le invierto y le cambio de signo, me queda que la pendiente de R ¿Es 2? es 2. Bien. Bueno, entonces, tenemos que el punto por donde pasa la recta, el punto P de la recta R, ¿qué coordenadas tiene? El punto P tiene coordenadas menos 3, 2. El punto P tiene de coordenadas menos 3, 2. Y la pendiente R, la pendiente de la recta R, es 2. Yo lo quiero escribir a eso como vector. Entonces, el vector de la recta R, ¿qué componentes tiene? 1, 2. 1, 2. Bien. ¿Cómo me queda la ecuación vectorial de esta recta? X más 3 igual a La ecuación vectorial, ¿se acuerdan cómo es? XY XY menos menos, Menos 3, 2. bien, 2 menos 3, 2, igual a T por 1, 2. 1, 2. Bien. Las paramétricas.
X más 3 X más 3 Bien. X más 3. igual a T. igual a T. Menos. Bien. Ujú. ¿Y la otra? C menos 2 Menos igual 2 C menos 2. igual a 2T. Bien. Vamos a la cartesiana. X más 3 igual a C menos 2 sobre 2. Bien. X más 3 sobre 1, que no lo escribo, igual a Y menos 2 sobre 2, despejando T. Bien. La explícita. Tenemos que despejar Y. A ver, 2 por X despejen y más me 3 dicen menos 2. cuándo. X 2 más por 3 X por más 2. 3 2. Bueno, eso. ¿Cuánto? X más 3 2 por por X 2. más 2. Bien. X más 3 por 2, más 2, ¿que no? Sí. A ver, vamos a ir haciendo. Sería 2x más 6 más 2 más 8, ¿que no? 2x, 2 por 3, 6, más 2, 8. Más 8, después controlan, igual a Y. 2 por X, 2X, 2 por 3, 6, más 2, 8. Sí. Bien, vamos a la general. ¿Cómo me queda? Aquí, a partir de aquí, es fácil de obtenerla. Va a ser 2X, paso ya al primer miembro, menos Y, más 8, igual a 0. Todo el primer miembro y lo igual a 0. Vamos a la segmentaria. ¿Cómo es la segmentaria? El Paso el segundo 8. paso el 8 que está sumando, paso al otro miembro restando. Entonces me queda Y divido toda la ecuación entre 8. bien, Menos 8. igual a menos 8. Y ahora vamos a dividir todo entre menos 8. O sea que queda ya dividiendo me queda X menos 8 sobre 2. Aquí va a quedar menos Y menos 8. Me va a quedar más. Y sobre 8 igual 8 dividido entre 8 de 1. Entonces, ¿cómo queda la ecuación? 8 dividido, menos 8 dividido entre 2, menos 4. Más Y sobre 8 igual a 1. Bien. Ahí estamos.
Veamos otro caso. Y Profe, después, disculpe. sí, sí, ¿Por qué bajo el 2 para abajo? Entiendo que sí se puede, pero ¿por qué no era lo mismo ah, simplificarlo sí, desde arriba? sí, lo pueden simplificar desde arriba. Sí, lo que pasa es que Ok. siempre se hace fracción de fracción, pero sí lo podrían haber simplificado de arriba. O sea, podrían haber puesto aquí, era lo mismo. Sí. Eso sería en Dejar caso de que no dé un entero ahí, entero. Sí, 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 sí. me quedaría, sigue quedando un valor arriba. Bien, gracias. Es exactamente lo mismo. ¿Está? Veamos, o sea, ustedes interpretan qué es lo que pide el ejercicio. Hemos encontrado la recta R, que en todas las formas, que es perpendicular a la recta L, que ya tenía como dato. Ustedes la grafican a la recta L y la grafican a la recta R y tienen que ser perpendiculares. No sé si sale esto, yo les he hecho esto para que ustedes tengan una idea más o menos de lo que pide el ejercicio. Una vez resuelto, grafican las dos rectas, o sea, esta la pasan a la forma explícita, la grafican en las dos rectas y les tiene que salir perpendiculares. Veamos ahora un caso en donde les pide la recta R para que sea paralela. O sea, me dan la recta L, me dan un punto y me piden una recta R que sea paralela a esta L. Entonces, ¿qué es lo que me están pidiendo? Esta recta. Una recta así, que pasa por el punto P y que sea paralela a la recta L. Eso es lo que me están pidiendo, que lo encuentre analíticamente y después ustedes lo pueden hacer gráficamente para comprobar. Por lo general, en el ejercicio también les piden que lo encuentren gráficamente. O sea, se les da la recta L en forma como dato, se les da el punto que es de la recta R y se les pide que le encuentren esa recta R. Por lo general se les pide en alguna forma determinada que le encuentren a la recta R. ¿Qué voy a hacer? ¿En qué forma está escrita la recta L? Segmentaria. Segmentaria. ¿Cómo voy a encontrar la pendiente? O el vector que me da la dirección. Puedes sacar los puntos. ¿Qué puntos? El de la ordenada al origen y el ordenado al abscisa. Abscisa al origen. Bien, que hemos hecho ayer eso. ¿Cuál sería un punto? -2, 0. Ah, se habían prestado atención. Nacho, ¿sos vos el que estás hablando? Sí, profe. Bien. -2, 0. Y ¿Sí? 0, 5. U igual 0, 5. Con esos dos puntos, aquí tengo -2, 0, la abscisa al origen y Q, 0, 5. Con esos dos puntos voy a calcular la pendiente de la recta L. O sea, la pendiente de la recta L ¿cómo la voy a obtener? O puedo sacar, ¿qué quiere sacar? ¿La pendiente o el vector? El vector. Bueno, el vector es más fácil que aprenderse la fórmula, que no. El vector vamos a llamarle B al de la recta L, es el vector PQ lo voy a hacer como
Q menos P. Y eso es 0,5 menos 2, 0. Bueno, ahora ustedes me dicen qué queda. Menos 2, 5. ¿Menos 2? No, disculpen, más 2 menos, más 2, 5. 2, 5, bien. Y una vez que hemos sacado el vector, ahora sí podemos sacar la pendiente. Y la pendiente, otro gol de la Argentina. Aquí están gritando en el bar de la universidad. Y ustedes deben estar con la tele prendida, ¿ya no? Un ojo en la diapositiva, en el power, y otro ojo en el televisor deben tener. A ver, ¿cuánto es la pendiente? Vuelva. ¿Cuánto es la pendiente? Y las rectas tienen que ser paralelas. ¿Cómo van a ser las pendientes? Iguales. Bien. Entonces, R es paralela a L entonces la pendiente de la recta de R es igual a la pendiente de la recta de L. Entonces, ¿cuánto vale la pendiente de R? 5 medios. 5 medios. Trabajamos con la misma pendiente. Bien. Entonces, vamos a buscar la ecuación. El punto P tiene de coordenadas 4 menos 3.
Bueno, trabajamos con la ecuación, puedo trabajar con la ecuación de la recta. Puedo hacer también aquí puedo obtener el vector U. ¿Qué coordenadas va a tener el vector U? 2, 5. 2, 5 o cualquier paralelo a él. O sea, 4, 10, menos 2, menos 5, o sea, multiplicado por cualquier número. K por ese vector. Bien, profe. ¿Me entienden? O sea, puede ser este vector o multiplicado por cualquier escalar. Puedo multiplicar por menos 1, me va a quedar menos 2, menos 5. Por 2, 4, 10. Menos 2, menos 4, menos 10. Por 3, 6, 15. Por cualquier número lo puedo multiplicar y va a ser también un vector paralelo a este vector. Entonces, con esos datos yo ya puedo obtener cualquier ecuación de la recta R. Por ejemplo, si quiero obtener la ecuación explícita, puedo hacer, utilizando la fórmula, y menos y sub 0, y menos y sub 0, igual a m por x menos x0. Y voy reemplazando. ¿Qué me va a quedar? C menos ¿cuánto? C menos C sub 0 vendría a ser este, menos 3. O sea que me va a quedar más 3. Menos menos se hace más 3. Igual a M, que es 5 medios, por X menos, y X0 sería el 4. Bueno, ¿qué me queda aquí? Vamos resolviendo, distribuyendo, y me va a quedar Y más 3, Y más 3 es igual a 5 medios X menos 10. 10. Bien. Entonces queda Y igual a ¿cuánto? 5 medios de X menos 13. Bien, 5 medios X menos 13. Pasando el 3 que está sumando, restando el otro mientras. Y ahí tenemos la ecuación explícita, si quieren ustedes la escriben a las otras ecuaciones. ¿Sí? Bien, vamos a guardar aquí. Y vamos a continuar con la teoría. Bueno, estos son los ejercicios que se suelen pedir en la práctica y en los parciales para resolver. O sea, encontrar una recta paralela o perpendicular a otra recta dada y que pase por un punto conocido. Ahora les voy a dejar de compartir esto, volvemos a la teoría. Les voy a compartir el apunte de teoría. A ver, ¿dónde estoy? Aquí. Bien. Vamos a empezar a ver plano en R3.
Veamos la definición de plano, de la ecuación de un plano. Dado el plano solamente es en H3, en el espacio, sea un punto de coordenadas x0, y0, z0, que pertenece a H3. Y n, un vector de componentes A, B, C, distinto del vector nulo. Vamos a llamar plano que contiene el punto P y es ortogonal o perpendicular al vector n, al conjunto de los puntos X que pertenecen a H3, tal que el vector Px siempre se mantiene perpendicular a n. El vector Px se calcula como x menos p. Ese vector siempre se mantiene perpendicular al vector n. O sea, se define este plano, que está aquí en rosita, en lila, como el conjunto de todos los puntitos x, tal que siempre el vector que forma p con x, el vector px, que es x menos p, se mantenga perpendicular a este vector n. Para definir la ecuación de un plano, nosotros siempre vamos a necesitar un punto P y un vector ortogonal o perpendicular al plano. Por definición de ortogonalidad, x menos p es perpendicular a n, o sea, esta definición, si solo si x menos p por n, producto escalar, es igual a 0. Eso es por definición de perpendicularidad. Esta ecuación, x menos p por n igual a 0, es la ecuación vectorial del plano. Si nosotros la trabajamos en función de las coordenadas y de las componentes, o sea, si a x lo expresamos como x, y, z, a p como x0, y0, z0, y a n en función de a, b, c, reemplazando en x menos p por n, nos va a quedar x, y, z menos x0, y0, z0 por abc igual a 0. Voy a distribuir porque el producto escalar es distributivo y me va a quedar x, y, z por abc menos x0, y0, z0 por abc igual a 0. Voy a resolver el producto escalar. Recuerden que ahí me queda un escalar. X por A me queda AX más B por Y me queda BY, Z por C, CZ menos, y el producto de esto, A por X0 menos Y por B, Y sub 0 por B menos Z por Z0 por C, que es todo negativo, saco afuera el signo negativo y a toda esta expresión le voy a llamar D, que es un número. Entonces me queda A por X más B por Y más C por Z más D igual a 0, es la ecuación cartesiana del plano. El número D nos indica, el número real D nos indica si el plano contiene o no al origen. Si este D es igual a 0, o sea, si no aparece en la ecuación, es porque el punto 0, 0, 0 pertenece al plano, o sea, el plano contiene el origen. Por ejemplo, si nosotros queremos encontrar la ecuación vectorial y cartesiana de un plano que contiene el punto menos 1, 3, 2 y es ortogonal al vector 2, 2, 1, hacemos x, y, z menos el punto, menos 1, 3, 2, por el vector 2, 2, 1. Aquí distribuye, resuelve 2 por x, 2 por y, 2 por z, todo sumado, porque es producto. Y aquí resuelvo el producto. Menos 1 por 2, 3 por 2, 6, 2 por 1, 2. Menos me queda eso. Resuelvo lo que hay aquí adentro, se cancelan los 2 y me queda menos 6. O sea que el plano es 2x más 2y más z
menos 6 igual a 0, que es la ecuación cartesiana del plano. Dejo de compartir, vamos a hacer un ejercicio. A ver. Vamos a encontrar la ecuación cartesiana, vectorial cartesiana del plano, que contiene al punto menos 1, 1, menos 2 y es normal o perpendicular al vector 2, menos 3, menos 1. Bien. La ecuación del plano hemos visto que es, vamos haciéndolo juntos, es X menos P, todo eso entre paréntesis, por N igual a 0. Esa es la ecuación vectorial. Voy reemplazando. Voy a reemplazar X voy a reemplazar por X, Y, Z menos P. Y P es menos 1, 1 y menos 2. Todo eso multiplicado por el vector normal, que es 2 menos 3 menos 1. Profe, disculpe, ¿qué Sí. significa que sea normal? Normal es lo mismo que perpendicular y ortogonal. Ah, bien, gracias. ¿Sí? Bien. ¿Qué teníamos que hacer ahora? Distribuir. Bien. Yo les voy a explicar. Yo siempre lo resuelvo de otra forma. A mí me resulta más fácil hacer así. Ustedes pueden distribuir o pueden resolver como lo voy a hacer yo ahora, que es resolver las operaciones que están adentro. O sea, hacer primero la resta. ¿Qué me queda si resuelvo primero la resta? ¿Sería el opuesto? Sí, hacer la resta que está dentro del paréntesis. O sea, de aquí del corchete. Si hago esta resta primero. X más 1. X más 1. Y Z más 2. Primera componente. La segunda, Y menos 1. Y menos 1. Y la tercera, Y Z más 2. Z más 2. Por, a mí me resulta más fácil así. Por, ya me queda multiplicar 2 menos 3 menos 1. Y recién ahí resuelvo el producto escalar. ¿Cómo voy a resolver el producto escalar? Voy a hacer 2 por X más 1. Menos 3 por Y más 1. Menos 1, el último, por Z más 2. Igual a 0. ¿Me han entendido lo que he hecho? Profe, ¿no es Y menos 1? Sí, sí, es Y menos 1. Ah, yo he puesto Y más 1, Y menos 1. Aquí abajo es Y menos 1. Bien, gracias. ¿Está? ¿Han entendido lo que he hecho?
Ahora distribuimos. 2, ¿qué me queda al distribuir? 2x más 2 2x más 2. 2x más 2 menos menos 3y 3c, 3 más más 3, 3 menos z menos 2 igual a 0. ¿Y esto qué me da? Primero anoto las variables. O sea que me queda 2x menos 3y menos z. Y lo que no tiene variable, el término independiente, más 2 menos 2 se va, o sea que me queda más 3. Igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? sí, profe. A ver, ustedes van a calcular del plano, quiero que encuentren la ecuación vectorial y cartesiana de este plano. Fíjense en la ecuación cartesiana, los coeficientes de x, de y y de z, y miren las componentes del vector normal. 2 menos 3 menos 1. 2 menos 3 menos 1. Son iguales al final. Las componentes del vector son los coeficientes de las variables en la ecuación cartesiana. ¿Está? Presten atención a eso. Sí, profe. Bien. Veamos ahora, ustedes van a hacer para el punto. Menos 5, 0, 2, con el vector menos 4, 2 y 3. A ver, encuentren la ecuación vectorial y cartesiana. Les dejo esto para que se guíen. Profe, ¿le decimos la vectorial cómo queda? A ver, dígame. X, y, z menos tiene menos 5, 0, 2 por menos 4, 2, 3 igual a 0. Bien. ¿Cuál es esa? Profe, la cartesiana sería menos 4x más 2y más 3z menos 26. Bueno, ahora controlamos.
¿Han hecho? ¿Han aplicado distributiva o han hecho así? Yo apliqué distributiva. Bien. ¿Así les queda? Sí. Bien. Perfecto. Digamos que Vamos los a ver coeficientes de las variables x, y, z siempre van a ser los valores del vector, las en este componentes del caso. vector. Sí. Veamos ahora cómo representar gráficamente un plano. Dado un plano que tiene las tres componentes, o sea, A, B, C distinto de 0 y D también distinto de 0, o sea que contiene, que no contiene el origen. Entonces, nosotros vamos a ver cómo representarlo al plano. Vamos a buscar las intersecciones con los ejes. Primero vamos a hacer la intersección con el eje X. Vamos a anotar. Intersección. Hay dos formas de representarlo gráficamente. Una es buscando las intersecciones con los ejes, que esa es la que nosotros vamos a utilizar, y otra es buscando las trazas, que son las rectas que surgen de la intersección del plano con cada uno de los planos coordenados. Lo que pasa es que las rectas es muy difícil de graficar en el espacio. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer es marcar los puntos que surgen de la intersección y ahí los vamos a marcar al plano. La intersección con los ejes la vamos a marcar. La intersección con el eje X. Vamos a hacer para eso C igual a 0 y Z igual a 0.
¿Cómo me queda la ecuación en ese caso si hacemos x igual a 0, y igual a 0 y z igual a 0? ¿Cuánto me queda la ecuación? No, 2x más 4 Menos, Menos 2x, más 4 igual a 0. bien. O sea que me queda menos, 2. menos. ¿esto estaría relacionado con los vectores unitarios? Con los vectores unitarios, bueno, está en la dirección de cada uno de los vectores unitarios, pero no estamos haciendo con los vectores unitarios. En cada uno de los, o sea, los vectores unitarios están en cada uno de los ejes, ¿sí? Bien, entonces me han dicho menos 2x más 4 igual a 0, ¿verdad? Entonces, si despejo x, ¿qué me queda? Dos, positivo. Bien, x es igual a 2 positivo. Entonces, el punto 2, 0, 0 pertenece al plano, que lo vamos a anotar pertenece al plano. Lo vamos a anotar con P. Digamos, ahora vamos a ver la intersección con el eje Y. ¿Qué les parece que tenemos que hacer? Igual a 0, x y z. X y Z. ¿Qué me va a quedar? Si igualo X a 0 y Z igual a 0. La ecuación, Y igual, sería menos 4y más 4 igual a 0. En el bien, despeje sería y igual a 1. bien, perfecto. Menos 4y más 4 igual a 0. Entonces, y es igual a 1. 1. Bien. ¿Y qué punto pertenece al plano? 0, 1, 0. 0, 1, 0. Pertenece al plano. Bien. Y vamos a la última. ¿Qué me falta? La intersección con el eje Z. ¿Qué tengo que hacer ahora? Hacer ceros a x y y. Bien. Z, tengo que hacer 0 a X y 0 a Y. ¿Cómo me queda la ecuación? Menos 2z más 4 igual a 0. Bien. Menos 2Z más 4 igual a 0. O sea que Z es igual a, Igual a 2. a 2. Y el punto va a ser 0, 0, 2. 2. Yo les voy a hacer un gráfico, por supuesto, muy básico de lo que les tendría que salir.
eje Z, eje Y, y eje X. Bueno, supongamos que el punto 2 esté por acá. A ver. Yo les voy a marcar y después les voy a decir cómo sería el gráfico. 2, 1, 2. ¿Ese sería el plano, profe? Ese sería el plano. Es por arriba, o sea, yo no lo puedo hacer, pero esta parte, a ver, ¿cómo les podría indicar? Esta parte de atrás de los ejes no se tendría que ver porque el plano lo taparía. ¿Me entiende? Es Sí, se entiende, profe. la parte de atrás la parte de arriba del plano lo está tapando a los ejes que están atrás, a esa esquina a ese punto, al origen del sistema, todo eso de los ejes de atrás los está tapando. Este punto, donde lo corta el eje Z, es el punto 2. Donde lo corta el eje X es el punto 2 y donde lo corta el eje Y es el punto 1. Cada uno, desde el punto 2 que une el punto 2 de X con el punto 2 de Z, fíjense en que lo que une es una recta. Esa recta se llama traza. ¿Por qué? Porque es la intersección de este plano naranja con el plano coordenado XZ. XZ, fíjense en aquí, yo les voy a intentar graficar con otro color. Primero les voy a hacer así. Ese que yo les he marcado de celeste es el plano coordenado XZ. El que les voy a marcar ahora es el plano coordenado YZ, que lo forman los ejes coordenados.
Y el último plano es el XY. Bien, esos son los planos coordenados que están formados por los ejes coordenados. El que está formado por el eje X y Z es el plano XZ. El que está formado por el plano Y y Z es el plano YZ y este es el plano XY. Cuando yo voy con el plano naranja y lo corto el plano XZ, me da como intersección esta recta, que se llama traza. Cuando voy con el plano naranja y lo corto al plano YZ, me da esta recta que es una traza. Y cuando voy con el plano y lo corto al plano de abajo, me da como intersección esa recta. O sea, es como que voy con el plano y corto dos hojas que se intersectan, la intersección es una recta. Entonces, ¿qué ecuaciones? Una forma de graficar los planos es marcar los puntos de intersección, que es lo que hemos hecho nosotros, encontrar los puntos, marcarlos y unir con rectas. Y la otra es graficar directamente las rectas. Como es complicado de graficar las rectas en el espacio, porque tienen que ver dónde va la pendiente, cuántas unidades suben sobre el eje Z o sobre el eje Y, de acuerdo a cuál sea el plano, lo único que vamos a hacer nosotros es encontrar las ecuaciones de esas trazas. Yo les voy a explicar cómo encontrar la ecuación de las trazas de cada una de estas rectas, que es muy sencillo de encontrar las ecuaciones de las trazas. Si ustedes interpretan, a ver, ¿qué son cada una de ellas? Vamos con la primera. La traza con el plano XY, o sea que es esta de abajo, ¿qué tengo que hacer? Z igual a 0, porque ahí en ese plano, en todo este que está de abajo, es Z igual a 0. Ustedes para ubicarse en esto, tienen que mirar la esquina de la habitación. Y están ahí en 3 dimensiones. Justo en la esquina de la habitación les va a dar la sensación del plano, donde tienen alto, largo y ancho. Y se tienen que imaginar un plano que lo están cortando en la esquina de la habitación. La gráfica ahí en la esquina de una habitación, en donde estén ubicados ustedes. Eso es lo que estamos representando aquí con los 3 planos. Un plano de la habitación sería el plano XY, el otro plano sería el plano XZ y el del piso es el plano XY, perdón. Entonces, traza con el plano XY. ¿Qué voy a hacer? Z igual a 0. Si en mi ecuación hago Z igual a 0, ¿qué me queda? Menos 2x menos 4y más 4 igual a 0. Bueno, esa es la ecuación de la traza. O sea, menos 2x menos 4y más 4 igual a 0. Es una ecuación en las variables x y y porque estoy en el plano XY. Sigamos. La traza en el plano XZ. ¿Qué voy a hacer? Hacer 0 a y. Y igual a 0. ¿Qué me va a quedar en la ecuación?
Menos 2x menos 2z más 4 igual a 0. Bien. Menos 2x menos 2z más 4 Más 4. igual a 0. Y es esta recta. Es esta recta. Es la ecuación de esta recta que está en el plano XZ. Y ahora vamos por la del plano YZ. Voy a hacer X igual a 0. O sea que voy a tener la traza con el plano YZ. X igual a 0. ¿Y qué nos queda? Menos 4y menos 2z más 4 igual a 0. Ustedes aquí si quieren pueden poner, porque eso tienen que indicar en la gráfica. Pueden poner 1, aquí se puede poner 2, y aquí 3, y vamos a la gráfica. XY, este es 1, esa es la traza 1. Ay, ¿qué he hecho? ¿Entendido? Sí, profe. Bien. Bueno, volvamos a la teoría. Que eso era lo que seguía en la teoría. Vamos a ver cómo está explicado. Les voy a compartir el apunte. Bueno, consideremos la ecuación AX más B por Y más C por Z más D igual a 0. Si A es distinto de 0, B es distinto de 0, C es distinto de 0 y D es distinto de 0, el plano corta los tres ejes coordenados. Buscamos la intersección con los ejes. Y es igual a 0, C es igual a 0, Z es igual a 0, A por X más D es igual a 0, despejamos X y nos queda menos D sobre A. Entonces el punto menos D sobre A, 0, 0 es la intersección con el eje X. Si hago X igual a 0, Z igual a 0, B por Y es lo que me queda en la ecuación, más D igual a 0, Y es igual a menos D sobre B, esa es la intersección con el eje Y. Y si hago X igual a 0 y Y igual a 0, ¿qué me queda en la ecuación? Z más D igual a 0. Despejo Z y me queda menos D sobre C, que es la intersección con el eje Z. Y ahí tenemos la gráfica
que es lo que hemos visto en el ejercicio. También podemos graficar un plano obteniendo las trazas. Las trazas son las rectas de intersección del plano dado con los planos coordenados. Si x es igual a 0, la traza con el plano YZ es B por Y más C por Z igual a menos D. Si Y es igual a 0, A por X más C por Z igual a menos D, van despejando en el plano. El plano no contiene el origen de coordenadas. Si D es igual a 0, el plano contiene el origen de coordenadas. Y ahí tienen un ejemplo que es lo que nosotros hemos visto, ¿sí? Veamos ahora las posiciones relativas del plano con respecto a ejes y planos coordenados. Nosotros cuando hemos definido, hemos visto de que el vector normal ABC tenía que ser distinto del vector nulo. Pero eso no quita que alguna de las componentes pueda ser igual a 0. Vamos a analizar eso. Primero, o sea, si alguna de las componentes es igual a 0, va a tener posiciones particulares. O va a ser paralelo a alguno de los ejes, o va a ser paralelo a alguno de los planos, o paralelo o perpendicular. Por ejemplo, si A es igual a 0, con B distinto de 0, C distinto de 0 y D distinto de 0, el vector normal va a tener de componentes 0, B, C. El plano tiene esta ecuación. B por Y más C por Z más D igual a 0. Es un plano paralelo al eje X o perpendicular al plano YZ. Gráficamente es esta gráfica. Es un plano paralelo al eje X o perpendicular al plano YZ. Gráficamente se lo dibuja así al plano. Si B es igual a 0, A es distinto de 0, C es distinto de 0 y D es distinto de 0, aquí la componente que es igual a 0 es la que corresponde, el coeficiente que corresponde a la variable Y. En este caso es A por X más CZ más D igual a 0. El plano es paralelo al eje Y o perpendicular al plano XZ. Gráficamente es un plano donde las rectas son paralelas al eje Y o bien perpendicular al plano XZ. El vector normal se encuentra en el plano XZ. Si la componente que es nula es la del vector, el coeficiente de la variable Z, el plano es AX más B por Y más D igual a 0. El plano es paralelo al eje Z o perpendicular al plano XY. La gráfica resulta de esta forma. En el examen final o en el parcial para promoción, se les puede pedir de cualquier forma. Escriba la ecuación de un plano paralelo al eje Z o escriba la ecuación de un plano perpendicular al plano XY. O sea, ustedes tienen que saber que de cualquiera de las dos formas se lo escribe a este plano. Esto es lo más frecuente de pedir en los parciales y en los exámenes finales, más que la definición de plano. ¿Por qué? Porque la definición de plano nosotros ya sabemos si ustedes saben o no plano, porque en la práctica, la definición de plano la utilizan en la práctica. Si ustedes han aprobado los parciales, es porque saben la definición de plano. En cambio, esto sí se lo toman las teorías, tanto en los exámenes finales como en los parciales de promoción. Profe, disculpe, sí. de las dos formas se los nombra. Sí, planos de las dos paralelos. formas se los nombra. Ah, bien. Profe, O sea, ¿qué significa esa curva que tiene al final?
es que lo finaliza el plano. O sea, ustedes lo pueden continuar y terminarlo donde quieran. Si quieren, lo pueden terminar con una línea recta. ¿Sí? Es que el plano continúa. Eso quiere decir. Gracias, profe. Bueno, del 1, del 2 y del 3, la conclusión que se saca es que si en la ecuación del plano es nulo el coeficiente de una de las variables, el plano es paralelo al eje coordenado correspondiente a la variable cuyo coeficiente es nulo, la variable que falta en la ecuación. Y recíprocamente. Eso es una reglita como para que se acuerden, pero yo les aconsejo de que se estudien directamente. O sea, ahí que les está diciendo, de que siempre el coeficiente de la variable que es nulo, de ese eje es paralelo al plano. Eso es lo que les dice aquí en síntesis. Bueno, ¿qué pasa si uno de los coeficientes de la variable es nulo y D es nulo? Recuerden que si D es nulo contiene al origen. Entonces, este plano, si se acuerdan que si era nulo, era paralelo al eje. Ahora, si además D es nulo, va a contener al eje. No solamente que va a ser el plano contiene al eje. Y la gráfica es algo así. O sea, van a trazar la línea. Fíjense en que aquí les queda como ecuación una recta, porque aquí, si ustedes despejan Y, les queda menos C sobre B de Z, que es una recta, que vendría a ser esta recta, y más o menos así se lo grafica el plano que contiene el eje X. En realidad la gráfica es un poco, no es muy linda la gráfica del plano, porque lo contiene al eje X, entonces ustedes tienen que hacer una gráfica aproximada del plano. Si B es igual a 0 y D es igual a 0, lo va a contener al eje Y. O sea, ¿yo qué tengo que graficar? Me queda la ecuación AX más CZ igual a 0. Esta es la ecuación de una recta. Esta que está aquí es la recta en el plano XZ. Es la recta que lo contiene al eje Y. Es un plano que lo contiene al eje Y, que contiene esta recta y contiene al eje Y. Si C es igual a 0 y D es igual a 0, es un plano. Esta es la recta que se forma con Y, despejando Y. Esta es la recta en el plano XY. Y además lo contiene el eje Z, porque tienen que contener el origen al ser D igual a 0. Ahora, ¿qué pasa si dos de los coeficientes de las variables son iguales a 0? Si A es igual a 0 y B es igual a 0, con C distinto de 0 y D distinto de 0, el plano es paralelo a uno de los planos coordenados o perpendicular al eje. Por ejemplo, en este caso, la ecuación me queda CZ más D igual a 0. Si despejo, Z es igual a menos D sobre C. Entonces, Z es igual a menos D sobre C. Es un plano paralelo al plano XY o bien perpendicular al eje Z. Si A es igual a 0, C es igual a 0, con B distinto de 0 y D distinto de 0, la ecuación me queda B, Y más D igual a 0. Despejo y me queda menos D sobre D, menos D sobre B. El plano, la gráfica es así, es paralelo al plano XZ o bien perpendicular al eje Y. Y la última, el BC igual a 0, con A distinto de 0 y D distinto de 0, la ecuación es AX más D igual a 0, el plano resulta paralelo al plano YZ o bien perpendicular al eje X. ¿Qué les dice la conclusión? Si en la ecuación son nulos
dos de los coeficientes de las variables, el plano es paralelo al plano coordenado formado por las correspondientes a las variables cuyos coeficientes son nulos. O sea, si yo tengo dos coeficientes que son nulos, el plano va a resultar paralelo al plano formado por las variables que no están en la ecuación. Y ahora, si A es igual a 0, B es igual a 0 y D es igual a 0 con C distinto de 0, ¿qué me queda? C por Z igual a 0, Z igual a 0, que es la ecuación del plano XY. Si A es distinto de 0, B es igual a 0, C es igual a 0 y D es igual a 0, me queda X igual a 0, que es la ecuación del plano YZ, y Y igual a 0, que es la ecuación del plano XZ. Cuando yo pregunte la ecuación de los planos coordenados, es esta. Z igual a 0, X igual a 0 y Y igual a 0, que son los planos XZ, YZ y XY. Esos son los planos coordenados y tienen esa ecuación. A ver, yo les voy a explicar algo. Por ejemplo. Final, profe, disculpe. Sí. Ah, bien. ¿Qué cosa? Sí, también es pregunta de examen final. Sí, pregunta de examen final. ¿Cuál es la ecuación de las rectas, de los ejes coordenados y cuál es la ecuación de los planos coordenados? La ecuación de los ejes coordenados ya hemos visto y cuál es la ecuación de los planos coordenados ya hemos visto. Acabamos de ver ahora, ¿sí? Son preguntas de exámenes de examen final. Bien, profe. Sí. Bien. ¿Qué les estaba por decir aquí? A ver, de la recta hemos visto la clase pasada. Que lo tienen aquí. Y aquí pueden sacar la ecuación de los ejes coordenados. A ver, en una tenían las ecuaciones de los ejes coordenados. Aquí tienen. La ecuación del eje OY es X igual a 0. ¿Sí? Y la ecuación del eje OX es Y igual a 0. ¿Está? Sí, profe. Plano. Y en el espacio la van a sacar de aquí. A ver, ¿dónde tienen que sacar? 5, 6. Desde aquí. ¿Qué diferencia hay entre esta recta y la recta y el eje coordenado? A ver, el eje coordenado X. Sería entre el eje X y la recta roja. O sea, a ver, miren la ecuación esta.
vuelvo aquí. A ver. En el plano, la ecuación de los ejes coordenados es esta. Aquí tengo, ¿que no? La ecuación, y me dice que la ecuación del eje Y es x igual a 0. Y la ecuación del eje X es Y igual a 0. ¿Hasta ahí vamos? X igual a 0 y Y igual a 0. Ahora yo quiero en eje 3. En eje 3 quiero sacar. Yo quiero que ustedes deduzcan de aquí. Esta recta es paralela al eje X, pero yo quiero que sacar la ecuación del eje X. ¿Qué tendría que pasar para que esa recta no sea paralela, sino que sea el eje X? No esté a una distancia del eje X, sino que coincida con el eje X. Y el valor en Y tendría que ser 0. Y en Z también. O sea que no, se iría sin pasar por ahí. Si Es el el valor... 0. ¿Ah? T ¿Cómo? tiene que ser 0. Lo que está en el otro miembro tiene que ser 0. A ver, T C tiene que ser 0, por A1. C tiene que ser 0, pero sigue sin pasar por... Sigue sin coincidir con la recta verde, con el vector verde. Y T tiene que tener el valor de 1. T por A1. tiene Sigue sin pasar por ahí. que ser 0. O sea, con lo que acabamos de ver sería B0, C0 y D también tiene que ser 0. No, olvídense del plano. Aquí estoy en la recta. Yo quiero que me digan, a ver si ustedes se dan cuenta, qué tiene que pasar para que esa recta roja coincida con el vector verde. Si algo estás queriendo relacionar vos con la D. T, profe, ¿no tiene que ser igual a 1? Igual no va a pasar por ahí. Algo tiene que ser, fíjense, ¿qué tiene que ser? Por más que T sea igual a 1, no va a pasar hasta que no ocurra algo. Ustedes me han dicho Y0, Z0, está bien. Pero algo más tiene que cambiar para que pase por ahí. En el vector U. No. No en el vector. No me doy cuenta. El punto, Igual a El menos X punto, es 0. chicos. el punto que punto- pasa por la recta tiene que coincidir con U, profe. No, el punto tiene que ser el origen. O sea, por más que ustedes me digan Y0, Z0, me están diciendo que Y sub 0 es 0, Z0 es 0, pero a X0 no le están dando el valor 0. El punto siempre va a estar fuera del origen. Entonces, sí o sí, el punto tiene que ser el origen. ¿Me entiende? Para que pase por el origen, porque el eje de simetría, el eje de coordenados sí o sí pasa por el origen. ¿Está? No, ¿No lo están viendo? no. Quizás X0. gráficamente, profe, una recta. ¿Cómo? Bueno, la ecuación del eje del eje X es Y igual a 0 y Z igual a 0. Pero este X0 también tiene que ser 0. O sea, que cuando yo les dé el punto tiene que ser de coordenadas X0, Y0, Z0. X0, Y0, Z0 tiene que ser 0, 0, 0. Este punto tiene que ser 0, 0, 0. Porque si no, no pasa por el origen. ¿Me entiende? Bien. Sí, ahora sí. ¿Se dan cuenta? Sí. Entonces, yo voy a tener que la ecuación del eje X va a ser Y0, Z0. Pero este me queda X igual a T por A1. ¿Sí? Sí. ¿Cuál va a ser la ecuación del eje
Y, X0, Z0, Y igual a T por A2. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Y sub 0 va a ser 0. Y sub 0 va a ser 0. Y la ecuación del eje Z va a ser X igual a 0, Y igual a 0 y Z igual a T por A sub 3. ¿Qué pasa? Que cuando yo haga variar T, voy a ir recogiendo todo el eje Z. ¿Se entiende? Sí, profe. Algo y creo que al final, profe. Bueno, a ver. Yo tengo X0, Y0, Z igual a T, supongamos que valga 1, A sub 3, ¿que no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Bueno, yo a Sí. T le voy a dar el valor, fíjense, X vale 0, Y vale 0 y Z es igual a T que vale 1. A T por A sub 3 que vale 1. Z es igual a T. Entonces yo a T varía en los reales. Yo a T le puedo dar el valor menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. O sea que voy a ir para abajo. Le puedo dar el valor 1, 2, 3, 4, voy a ir para arriba. O sea que voy a recoger. No voy a ir ni para el eje X ni para el eje Y porque valen 0, sino que me voy a mover sobre el eje Z. A ver. Dejo de compartir. Vamos a ver aquí. Ya entendí mi error de mi parte, profe. Bueno, pero les explico, por si hay algunos que se quedan. Es X igual a 0. Y igual a 0. Y Z igual a T por A sub 3. ¿Sí? No se ve, profe, ¿no? ¡Ah! ¿Ahora? ¿Se ve? Sí, Bien. sí. Entonces, si A sub 3 es igual a 1. Esto me va a quedar así, ¿que no? Ahí me va a quedar, ¿que no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, ahora miren. A ver si les puedo hacer.
Profe, Sí. a ver si estoy, si creo que lo que yo entendí serían que las coordenadas de los puntos estarían en el origen, o sea, 0, 0, 0, y además las coordenadas del vector tendría, bueno, no sé cuál estaríamos analizando en Z, ¿no? Entonces las coordenadas del vector tendría X0, Y0 y una coordenada en Z únicamente. Vos vas a tener, el punto pasa por el origen, ¿no? Por el Que vos origen, claro, tenés, entonces tenés coordenadas 0, vos 0. es un caso particular de esa recta que hemos visto. O sea, es una recta paralela al eje X, al eje Z en este caso, o sea que el vector es de coordenadas 0, 0 a sub 3, pero aparte el punto, o sea, el vector es de Sí, sí, es coordenadas. eso lo que yo intentaba decir. Por ahí capaz que los compañeros no se están dando cuenta, nosotros lo que estábamos dando hace rato, en realidad no eran las coordenadas del punto, sino estábamos dando las coordenadas del vector. Porque el No, no, vector, no. Por eso yo les he dicho, a ver, vuelvo atrás. no, está bien, por eso yo le planteo, por ahí capaz que mis compañeros tenían el mismo No, sí, inconveniente. sí, sí, sí. Por eso voy a volver atrás para mostrarles dónde es que yo les decía. Es un caso particular de esta recta, donde las coordenadas del vector son 0, 0 a sub 3. Yo les he dicho, de esta recta, ¿qué característica tendría que tener para que sea la ecuación del eje coordenado? O sea, el vector tiene que ser 0, 0 a sub 3. ¿Me entiende? Sí. Sí, profe, ahí se entendió. No con todas las componentes del vector, sino con esas componentes del vector, 0, 0 a sub 3. Para el caso del vector de Z, del eje coordenado Z. Entonces, dejo de compartir aquí, vamos para allá, vuelvo para acá. ¿A qué voy yo? Ahora, ¿qué voy a tener? Ay, he vuelto a compartir lo mismo. Yo, si le voy dando valores a t, voy a sacar esto y les voy a hacer así. Si le voy dando valores, y ahora ya se dan cuenta, si le voy dando valores a t, ¿qué puntos voy a tener de la recta? Voy a tener el 0, 0, 0, 1, 0, 0, 2, 0, 0, 3, 0, 0, 4, 0, 0, menos 1, 0, 0, menos 2, 0, 0, y ahí voy cubriendo todo el eje Z. ¿Se dan cuenta? Sí, profe. Bien. Bueno, y esa es, entonces, ¿cuál es la ecuación del eje coordenado Z en eje 3? Ustedes tienen que poner que es la ecuación, en definitiva, es x igual a 0 y, bueno, no voy a buscar, sí, voy a buscar. No voy a hacer trabajo en operadores. Y y oh, ¿cómo van a ser las ecuaciones del eje coordenado X? Sería X igual a T por A sub 1, Y igual a 0 y Z igual a 0. Bien.
¿Y de la sub 2? ¿Y del Y? Y igual a T por A sub 2. Disculpe, sería X igual a 0, Y igual a T por A sub 2 y Z igual a 0. Perfecto. Bien. Muy bien. Bueno, a ver, vamos a ver qué queda de esto. Quiero ver qué nos queda. Bueno, a ver, les voy a compartir. Bueno, no, esto queda. No, aquí vamos a cortar la próxima clase y vamos a ver la posición entre dos planos y entre un plano y una recta. Así hacemos ejercicios. Es lo último que nos queda para terminar con la unidad de recta y plano, y vamos a comenzar con la unidad de cónicas y cuádricas. La clase la vamos a tener el martes. Ustedes, pregunto, ¿pueden más temprano para que no pierdan por la clase de análisis? O sea, no sé, tipo 1, que no a las 3 comienza la clase de análisis. Sí, a las 3 comienza. Sí, profe, yo podría, pero no sé mis compañeros. De 1 a 3. Yo no tengo